A veces sucede que uno se queda mirando por la ventana de un autobús o de un tren y sin pensarlo, empieza a observar a las personas que caminan por la acera. Cada una lleva una bolsa, una historia, un paso distinto. En ese silencio surge una pregunta que casi todos hemos tenido: ¿por qué nos movemos tanto? Es ese pensamiento inquietante de si el mundo se está volviendo un caos porque ahora todos parecen estar en un lugar que no es el suyo. Nos pasa cuando escuchamos las noticias y oímos palabras como crisis o invasión, y de pronto sentimos un pequeño nudo en el estómago, una incomodidad personal al preguntarnos si nuestro barrio, nuestra economía o nuestra propia identidad están en riesgo por culpa de los que llegan de fuera. Es un sentimiento ordinario, un poco amargo, que nace del miedo a lo desconocido y de la sensación de que las reglas del juego están cambiando sin que nadie nos haya consultado. Todos hemos experimentado esa sospecha de que los recursos son pocos y que si alguien más llega a la mesa, nos va a tocar una porción más pequeña de lo que nos corresponde. Es el roce incómodo en la fila del supermercado, el temor a que el empleo del hijo se pierda o la extrañeza de escuchar un idioma distinto en el parque de siempre. Esa inquietud es la superficie de una experiencia que reconocemos de inmediato, la creencia de que el movimiento es un problema que hay que resolver. Pero si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que el movimiento no es un accidente de la modernidad. Es la fuerza misma que nos define. Revelamos una creencia emocional muy profunda cada vez que señalamos al migrante como el culpable de nuestras dificultades. Creemos, casi sin darnos cuenta, que la estabilidad significa quedarse quietos, que el orden natural es que cada cosa permanezca en su lugar para siempre. Sin embargo, nuestra propia sangre cuenta una historia distinta. Si retrocedemos solo un par de generaciones en nuestra propia familia, encontraremos a alguien que empacó una maleta y cruzó una montaña o un océano buscando algo mejor. Lo que hoy llamamos crisis es, en realidad, un ritmo que ha latido en la humanidad desde que caminamos por primera vez sobre la Tierra. El patrón se repite constantemente en nuestra historia. Lo vemos en el abuelo que llegó del campo a la ciudad, en el primo que se fue a otro país para mandar dinero a casa, o en nosotros mismos cuando cambiamos de ciudad por una oportunidad de trabajo. Cada vez que nos movemos, lo hacemos por las mismas razones: para escapar del peligro, para buscar comida o simplemente para encontrar un lugar donde nuestra familia pueda estar segura. Exponemos este patrón cuando nos damos cuenta de que la xenofobia no es una reacción automática ante el otro, sino un fuego que se alimenta cuando nos hacen creer que el mundo es una caja cerrada con recursos limitados. Nos han enseñado a pensar en el mundo como un ecosistema que ya no aguanta a nadie más, como si fuéramos animales en un corral pequeño. Pero los seres humanos no somos solo consumidores de espacio, somos creadores de soluciones. La gran mentira que nos han contado es que la llegada de gente nueva nos hace más pobres. Los datos nos dicen algo muy diferente, algo que podemos ver en nuestras propias calles: el que llega trae consigo manos para trabajar, ideas para innovar y una energía que revitaliza lo que estaba estancado. Es un error pensar que la economía es un pastel de tamaño fijo; en realidad, es algo que crece cuando hay más gente aportando su talento y su esfuerzo. Podemos reencuadrar este patrón con una realización compartida y gentil: la migración es nuestra forma de adaptarnos a un planeta que siempre está cambiando. No es una crisis, es una solución de la naturaleza. Así como las aves se mueven para sobrevivir al invierno, nosotros nos movemos para sobrevivir a las crisis económicas o al cambio climático. Aplicar esta visión a nuestra vida diaria significa dejar de ver al vecino nuevo como una amenaza y empezar a verlo como una pieza necesaria del futuro que estamos construyendo juntos. Las ciudades más ricas y vibrantes del mundo no son las que cerraron sus puertas, sino las que permitieron que las culturas se mezclaran. Piénsalo en tu cocina: ese plato que tanto te gusta probablemente existe porque alguien, hace mucho tiempo, trajo un ingrediente de otro lugar. La cultura no es algo que se rompe cuando llega algo nuevo, es algo que se enriquece y se transforma. En Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes representan cerca del 13,6% de la población total, pero son responsables de una parte gigantesca de la innovación y la creación de empresas. En muchos países de América Latina, los movimientos internos y externos han sido el motor que ha evitado que pueblos enteros desaparezcan. Cuando permitimos que la gente se asimile sin marcarlos como extraños, la integración ocurre de forma casi invisible, como el aire que respiramos. Podemos profundizar esta emoción volviendo a ese momento de duda frente a la ventana. Si miramos con más suavidad, entenderemos que el migrante no es alguien diferente a nosotros, es solo alguien que está en una etapa del camino que nosotros ya recorrimos o que recorreremos mañana.
La verdadera seguridad no viene de levantar muros más altos, sino de entender que todos estamos conectados por esa misma búsqueda de bienestar. La salud de una sociedad se mide por su capacidad de integrar lo nuevo sin perder su esencia, permitiendo que las personas mantengan su identidad anterior mientras abrazan la nueva. No se trata de elegir entre ser de un lugar o de otro, sino de tener la grandeza de ser de ambos. Al final, todos somos sobrevivientes de un largo viaje. Si pudieras ver a través de los ojos de esa persona que acaba de llegar a tu comunidad, sintiendo el mismo miedo y la misma esperanza que sintieron tus propios antepasados al partir, te darías cuenta de que su movimiento no es lo que nos pone en peligro, sino lo que nos mantiene vivos como especie.